Buenos días, viajeros, buenos días. Voy en el Uber, me despido de Chiang Mai temporalmente me despido. Miren, saludan a Tun Japan. Hello, good morning. Good morning, guys. Oiga. Good morning. Uber funciona muy bien aquí en Chiang Mai y voy a la estación de autobuses. Hay varias, pregunten cuál es, dependiendo del destino al que ustedes quieran ir. Yo voy a Chiang Rai, entonces voy a la terminal que se llama Arcade y a la terminal 3. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Eso. Santana. Santana. Yes. Santana. Okay. Estamos aquí escuchando a Santana en el... ¿Cómo va? Oh. Mi ritmo. Oh. You have to say. Yes. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo. Oh, mi no ritmo. pa' gozar. Oh. Oh, you have very good Spanish. Very good Spanish. Llegamos. Can I take some water? Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Llegamos a la estación. ¿Dónde quieres? Bueno, viajeros, bienvenidos a Chiang Rai. Esta es la estación número 1, porque hay dos estaciones. Si quieren quedarse en el pueblo o en la ciudad, bájense en esta estación. Yo reservé un hostal que está aquí a 10 minutos caminando, según Google Maps, entonces pues vamos a caminar. Aquí está, viajeros, el hostal. Se ve increíble. Se los presento. Viajeros, me encantó el hostal, está bien bonito, tiene un diseño bien padre, tiene onda, te rentan bicicletas, motos, hay tours y está la verdad bien chido, me gustó muchísimo. Déjenme dormir ahí y ya mañana les cuento si se descansa padre. Pero bueno, mi tarde en Chiang Rai la verdad es que va a ser pura relajación. Voy a trabajar un poquito y a estudiar para mañana. La razón por la que estoy aquí la voy a visitar mañana, que ustedes me la han pedido mucho. Así que si no hay nada relevante, nos vemos mañana. Viajeros, pues sí hubo algo interesante. Estoy en el Wat Phra-Keo. No sé si estoy pronunciando bien, pero significa el templo del Buda Esmeralda. Si vienen a Tailandia, tienen que saber del Buda Esmeralda, porque es la imagen más importante de Buda de todo el país. La imagen se creó supuestamente en la India, así como en el año 45 a.C. y estuvo visitando varios países hasta que de repente se perdió. Y luego cuando la encontraron la trajeron aquí a Chiang Rai, pero el gobernador la escondió. Por ahí del siglo XV cuenta la leyenda que cayó un rayo sobre una estupa aquí en este templo y entonces se vio algo ahí y era el Buda Esmeralda, que la gente creía que estaba hecho de esmeralda, pero en realidad está hecho de jade. Y entonces en este templo estuvo ese Buda Esmeralda hasta que después lo mandaron a varias ciudades y hoy por hoy está en Bangkok, en el Palacio Imperial, en el templo que está ahí. Pero es interesante porque es increíble cómo alrededor de muchas imágenes religiosas en el mundo hay leyendas como esta. Y hay mucha gente que obviamente lo cree que realmente cayó un rayo y que encontraron el Buda Esmeralda, aunque los estudiosos dicen que el estilo en el que está tallado el Buda en el jade corresponde más al siglo XV, lo cual arroja que probablemente fue construido en esa época y no es el Buda del que habla la leyenda del antes de Cristo, pero no me quiero meter en controversia. Miren, viajeros, resulta que a finales de diciembre, principios de enero se lleva a cabo el Festival de Flores y Música de Chiang Rai. Y esto ocurre aquí en un parque en el centro y está lleno de flores. Ahí vemos a la señora posando para la foto y aquí una pasarela en forma de corazón llena de orquídeas, muy bonita. Y aquí tenemos el altar al rey hecho completamente de flores. No les he contado del rey, pero en otro capítulo les cuento, viajeros, murió hace poco y es una figura importantísima en el país. Wow, viajeros, vean esta increíble ofrenda que mide casi 3 metros, yo creo. Está hecha completamente de plantas, vean.
Estas ofrendas son muy comunes en festivales o en distintos tamaños para llevar a los templos. Esta, al parecer, está dedicada al rey. Oigan, viajeros, pues está bien bonito, la verdad. El parque está chiquito, pero está muy bien hecho, muy bien decorado y huele delicioso con tantas flores. Fue una sorpresa bien padre, ¿eh? Qué bonito, y por lo visto es un éxito porque aquí hay mucha gente tomándose fotos. ¿Sabían ustedes que el jardín floral más grande del mundo está en México? Pues yo lo visité, les hice un video y que se los dejo en la descripción. Qué bonito. Ahora sí, se acabó el día, mañana les tengo sorpresas, a dormir. Buenos días, viajeros. Ya vamos en el taxi colectivo, en el cual hasta el momento solo voy yo. Por 50 bahts, que creo que es más barato, pero insistió en 50 bahts. Los voy a llevar a un lugar que ustedes me han pedido mucho. Me levanté tempranísimo para estar ahí cuando abran y poderles dar imágenes, no con mucha gente, porque es un sitio muy popular y misterioso. Así que se los presento. El artista se inspiró en Gaudí y en la Sagrada Familia para hacer este templo, no arquitectónicamente, sino en la idea. Él quería crear un recinto religioso para su ciudad que hiciera que la gente viniera a Chiang Rai y que provocara que los turistas vinieran. Y pues lo logró. El Wat Rong Khun, más conocido como el Templo Blanco, es una obra del artista tailandés Don Charlemchai Kositpipat, que decidió invertir su propio dinero en este proyecto que le ha llevado 20 años. El blanco que predomina en el lugar simboliza la pureza. Al entrar, decenas de manos que parecen salir del inframundo para intentar alcanzar al visitante simbolizan el deseo. Esto nos lleva a un puente en la creencia que para alcanzar la felicidad debemos superar el deseo, la avaricia y la tentación. El estanque está rodeado de figuras mitológicas, las más importantes están al final del puente, las Kinaris, mitad humanas, mitad ave. El edificio principal se llama Ubosot y dentro no están permitidas las fotografías. La obra maestra del artista está adentro del templo. Desafortunadamente no dejan tomar fotos, pero hay un mural espectacular con una serie de seres mitológicos mezclados con seres de la cultura popular. Y les estoy hablando de Spider-Man, de Batman, de teléfonos celulares, de superhéroes, inclusive las Torres Gemelas siendo atacadas por los aviones y hasta Keanu Reeves en Matrix y también Pokémon y una serie de cosas un poco extrañas, pero está impresionante. No se los puedo mostrar, viajeros, pero ya es un buen pretexto para que vengan y vean lo que hay adentro.
Los detalles alrededor del Ubosot son impresionantes, pero este sitio es mucho más que el edificio principal. Miren, viajeros, este espectacular edificio es el templo más importante de todos. Es el templo de la necesidad, o sea, los baños. Miren, más o menos en ese estilo, como estos, son los murales que están dentro del templo. Si tenemos seres mitológicos volando por todas las paredes, y detrás de la puerta es que está un enorme ser, y ahí es donde aparecen todos los personajes de la cultura popular. Miren, viajeros, estos se llaman hojas de la suerte y las compras cuestan 30 bahts. Aquí está la mía, miren. Y entonces le pones tu nombre, algún bonito deseo. Aquí está, por los viajeros, para que viajes mucho. El templo aún no está completamente terminado. El artista dice que aunque él se muera, sus 120 estudiantes y discípulos continuarán su trabajo y quién sabe hasta dónde llegará, pero no está completamente terminado. Es un trabajo en proceso, casi como la Sagrada Familia. Si les gusta el trabajo del artista, junto al templo hay un museo con su arte que la verdad a mí me gusta. Está bien padre, muy colorido y muy curioso. Ahí estoy en un cuadro que se llama Amor, en donde están Osama Bin Laden y George Bush arriba de un cohete. Está padre, solo que no dejan tomar fotos, pero es gratis entrar. El templo solía ser gratis, pero ya hay que pagar 50 bahts la entrada, que son menos de $2. Los extranjeros, creo que los locales no pagan nada. Salió el sol, viajeros. Qué bonito se ve con el sol. Vean nomás cómo brilla. Oigan, subí una foto a Instagram y a Facebook y varios de ustedes me comentaron de este lugar, que han venido y que a algunos les pareció que es muy artificial, bla, bla, bla. Yo tengo una reflexión al respecto. En efecto, el lugar es nuevo. Artificial sí, pero como todas las construcciones hechas por el hombre, lo artificial es lo hecho por el hombre, no importa qué tan antiguo sea. También creo que al viajar le damos mucho enfoque a lo que es antiguo, a lo que tiene historia, y eso está bien porque hay que aprender del pasado. Pero la historia también es lo que sucede hoy por hoy. Yo cuando visito un lugar muy antiguo, no sé, como el Coliseo o otros lugares que no sean tan viejos, siempre digo, ay, me encantaría regresar el tiempo y ver cómo era esto en la época en la que estaba así, increíble. Imagínense que en un futuro la gente venga y quiera visitar las ruinas de este templo. Qué padre oportunidad de estar aquí cuando está nuevecito, ¿no? El presente también es historia, viajeros. A mí la verdad me impresionó mucho el lugar. Está muy único. El artista está muy creativo, muy cañón. El mural de adentro me gustó muchísimo. Sí, estoy impactado. Llevo como 4 horas aquí cuando la gente normalmente le dedica 1 o 2. Y como que no me quiero ir. Para muchos visitar este sitio es como visitar el cielo, pero hay otro sitio al que se puede ir que es como visitar el infierno. Diferentes artistas, diferentes conceptos. Este en realidad no es un templo, es una casa que el artista creó como una especie de santuario o museo para exponer su obra. Al principio, cuando él inició como artista, lo criticaban mucho y hasta lo calificaban de satánico. Sí, su obra es oscura, su obra es lúgubre y su obra pues puede ser bastante tétrica, pero no la considero maléfica. ¿Fijaron todos los términos que me eché? Buenísimos. Solía ser gratis, pero ahora cuesta 80 baht la entrada. El lugar no solo comprende la Casa Negra, que es el edificio principal, sino hay una serie de edificaciones que el artista creó para albergar su arte. Aunque debo decir por momentos, sin afán de criticar, que algunos parecen tienda de muebles, pero está padre y el chiste es recorrer todos los edificios y está entretenido. Pero vale la pena visitarlo, me gustó, ¿eh?
Conocer el Templo Blanco y la Casa Negra es muy popular entre los turistas, sobre todo dentro de un tour en el que además visitan a las mujeres de cuello largo y plantaciones de té. Yo decidí hacerlo por mi cuenta para tener todo el tiempo que yo quisiera para hacer mis tomas y eso, y no resulta nada caro y es bastante sencillo hacerlo por tu cuenta. Hay gente que incluso hace este tour desde Chiang Mai, lo cual pues está pesado porque son 3 horas de aquí a Chiang Mai, pero pues hay opciones, hay muchísimas opciones y prácticamente todos los hoteles y hostales les ofrecen este tour. Si quieren pueden hacerlo por su cuenta, si quieren lo pueden hacer en tour, nada más no les puedo yo asegurar que tengan todo el tiempo para gozar los lugares. Viajeros, si todavía les queda energía para visitar templos, vengan a este que es conocido como el Blue Temple o Templo Azul. Solo súbanse un tuk-tuk y pidan a que los traiga aquí. Todavía no lo terminan por completo, pero está muy diferente a los demás. Ya, eso es todo lo que tenía que decir. Eso que está ahí, viajeros, es la Torre del Reloj, una glorieta, una rotonda, un ícono de la ciudad, muy dorado, muy dorado. Y aquí este lugar quiero aprovechar para contarles, miren, a Chiang Rai mucha gente viene con la esperanza de ver a las famosas mujeres de cuello de jirafa que tienen como muchos aros aquí dorados. Es una tribu que se refugió aquí en Tailandia desde Birmania. Bueno, estuve investigando mucho por internet para saber si ir a visitar porque hay ciertas poblaciones o pequeños poblados donde están estas mujeres, pero leí la verdad cosas muy malas de que son pues pueblitos montados para los turistas, de que mucha gente se sintió fatal de ir, que sienten que están como en un zoológico humano, que no les gustó, que además es muy cara la entrada. Entonces decidí no ir, como que ir nada más a tomarte la foto y eso, como que la experiencia no está muy real. Eso pasa en muchos lugares de Tailandia. Le voy a decir por qué. Tailandia es muy turístico. Eso tiene su lado bueno. Es un país muy fácil para viajar y van a encontrar que hay tours prácticamente a donde quieran ir. Por otro lado, pues muchas cosas se sienten pues no tan auténticas por lo mismo que están demasiado dirigidas al turismo. Pero bueno, el chiste es gozar y tratar nada más de tomar decisiones inteligentes para ser lo más responsables posibles. Yo decidí no ir y pues eso es lo que decidí, ¿verdad? Bueno, vamos a cenar. Viajeros, quiero presentarles mi cena. Esta es la famosa sopa Tom Yum, pero esta tiene la carnita, el coco y es de camarón. Está buenísima, exquisita, muy buena. Este es un restaurante que encontré por internet y es, digamos, para alguien que no quiere comer en la calle o que no quiere un mercadito, que quiere algo un poquito más formal sin llegar a ser muy caro. Y se llama Hatuhak y está aquí, pues en el centro. Y está bueno, ¿eh? Así me despido, viajeros de Chiang Rai. Mañana les tengo una sorpresa porque empieza el capítulo VIP, así que comenten todo lo que quieran y provechito. Viajeros, aquí comienza nuestra experiencia VIP. Este es el Triángulo Dorado. ¡Wow! ¿Qué onda con la tina? Ve nomás qué preciosura, y fue rescatado de un espectáculo de circo en Pattaya.